comentar, compartir, suscribirte y activar las campanitas de notificación para que te lleguen todos nuestros nuevos estrenos a tu bandeja de entrada. Yo soy Patti Ramos, soy predicadora de la palabra profética, teoterapeuta y conferencista, y hoy vamos a orar para que sea el Espíritu Santo guiándome durante este mensaje y que no sean mis propias palabras e interpretaciones, sino bajo la guía del Espíritu Santo que nosotros vamos a ministrar en esta hora. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso, gracias por el don de la vida y el privilegio de poder estar aquí frente a toda esta amable audiencia. Pido que me des guía, sabiduría, revelación, entendimiento, prudencia, inteligencia de Dios, para que seas tú fluyendo a través de estos medios de comunicación, que las personas sientan tu presencia, Señor, y que puedan sentir también que tú les estás hablando. A todo el hombre fuerte que se quiera levantar alrededor y durante el tiempo de la emisión, y a toda persona que sea opositora del mensaje, declaro sin poder en el nombre del Señor Jesucristo, y declaro que solamente tu palabra va a salir a través de mi boca y que sea el Espíritu Santo fluyendo en mí. Amén. Bien. Bueno, qué maravilloso tiempo. Hoy vamos a tener una predicación magistral. Ustedes saben que este ministerio viene como en un desarrollo muy potente durante este 2022, y hoy vamos a ver un tema muy importante acerca de qué es ministrar, porque yo sé que muchas personas no saben bien realmente qué es ministrar. Así que antes de iniciar mi tema, les invito a que recuerden nuestras redes sociales: Alto Impacto Conferencias en Instagram, en Facebook estamos como Mujer de Dios Vuelve a Casa, y en YouTube también Mujer de Dios Vuelve a Casa. Estamos como Ezequiel Creatividad, UNBJ Patti Ramos, estamos como Obra Primorosa, Patti Ramos Accesorios y Bijutería, que son todos los diseños que ustedes saben que yo hago con mis propias manos. Y también estamos en Facebook como Predicaciones Pat Ramos. Esas son nuestras redes oficialmente en Facebook, en YouTube, en Instagram, y también nuestro canal de televisión UNBJ Televisión. Bien, sin más, entonces demos lugar a la palabra de hoy. Vamos entonces a ir a 1 de Pedro 4:11. Voy a colocar el telón de fondo, que es la palabra que vamos a tener para el día de hoy. 4:11 de 1 de Pedro. Primera de Pedro 4:11. Voy a leer la Biblia en lenguaje actual. Vivir como Dios quiere. Ahí es un tema bastante amplio, pero entonces el servicio a los demás, el sufrimiento del cristiano, pero en el 11 dice: si alguien sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Entonces, el servicio a los demás. Realmente ministrar significa servir a los demás, con una palabra, con una oración, servir de muchas formas. Hoy lo vamos a profundizar, porque el Espíritu Santo me ha dado bastante palabra durante este tiempo. He tenido bastante también momentos de ministración de otras personas a mi vida. Ustedes saben que yo todo lo que hago, lo hago bajo la guía del Espíritu Santo, pero también lo hago con consejo, guianza y monitoreo de otras personas que están en mayor nivel espiritual que yo. Son personas muy fuertes ministerialmente, ellas son las que me van direccionando en el ministerio para que yo, digamos, no vaya a cometer errores, sino que sea un ministerio basado en el Espíritu Santo, pero también que yo, como mujer de Dios, pues no estoy sola. Ustedes saben que yo tengo a mi alrededor a mucha gente. Realmente es como una nube de testigos que están con nosotros en el ministerio. Entonces yo no soy una mujer sola en el sentido de que ministro aquí yo solita, sino que yo tengo alrededor mucha gente que me cubre, no solamente en oración, sino también con monitoreo, me cubren también con consejería, con ministrar mi corazón y etcétera. Bien, bueno, quiero antes que nada hablar acerca de algo que Dios puso en mi corazón y quería dejarlo claro,
porque la prédica pasada, la primera y segunda parte de la prédica que estuvimos hablando acerca de no pelees en tus fuerzas, ahí hablé varias cosas que personas muy nuevas me preguntaban, me decían, Pati, no entendí varias cosas, ¿me las explicas por favor? Entonces yo voy a explicar breve, porque no voy a tomar el tiempo de esta prédica hablando de otro tema, sino que quiero dejar una claridad total en muchas cositas que quedaron como pendientes. Yo les había dicho a ustedes que cuando nosotros ministramos, el Espíritu Santo muchas veces nos cambia los mensajes. Hay cosas que yo no tengo anotadas, mi prédica tiene un orden, yo tengo un derrotero que voy a desarrollar, pero durante el tiempo que yo estoy aquí en cámara frente a ustedes, sucede que el Espíritu Santo me guía o fluye, comienza a fluir a través de mí en muchas formas diferentes. Entonces me decían personas que esta prédica de primera y segunda parte de no pelees en tus fuerzas, que hubieron cosas como que les quedaron como puntos suspensivos que no entendieron bien, acerca de, digamos, de si es verdad que cuando una persona, digamos, en la casa está en pecado, pueden aparecer animales. O que digamos cuando a una persona le están haciendo maleficios o brujerías pueden en la casa aparecer plagas. Sí lo puede manifestarse con animales como ratones, cucarachas, hormigas, animalitos, muchos animales de la naturaleza realmente se manifiestan a nivel espiritual también por el pecado de la persona o porque están invadiendo espiritualmente el territorio de la persona donde está viviendo. Entonces esto obviamente todo cae con oración, todo eso se elimina con la oración. Entonces personas me decían, sí, porque tú hablaste de unos ratones, pero realmente lo hablé a nivel espiritual. Eso fue como algo que fluyó ahí, que no era necesario, pero pasó. Y a mucha gente le ha pasado que de pronto en ciertos momentos comienzan a haber como plagas en la casa, pero es por todo el mundo espiritual que se está levantando alrededor, y eso lo vamos a hablar en otra prédica que yo voy a explicar bien claramente cómo los animales de la naturaleza también pueden simbolizar cosas espirituales. No será hoy, entonces lo dejo así. Lo otro, me preguntaba una persona, me decía, Pati, tu ministerio lo admiramos mucho. Fueron muchas personas las que me hablaron de esto porque vieron las prédicas, la primera y segunda parte de esa prédica, no pelees en tus fuerzas, y personas me buscaron personalmente y me dijeron, mira Pati, nosotros admiramos mucho el ministerio que tú tienes, lo respetamos mucho, vemos que Dios te usa de grande manera. Te queremos decir que nosotros estamos en Bogotá y nosotros conocemos la verdad de todo lo que pasó. No queremos que tú involucres tu ministerio en hablarlo al público, no te involucres en hablar nada de eso que pasó, porque nosotros conocemos toda la verdad y sabemos que fue todo lo que pasó y tenemos todas las pruebas para poderlo testificar si es necesario de cómo fue que pasaron las cosas y por qué te han metido a ti como a que tú pelees y que les des importancia y que involucres tu hermoso ministerio en ese tipo de peleas o que tú comentes. No lo hagas porque no vas a involucrarte más tú desde la distancia. Nosotros estamos en Bogotá y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer con respecto a esa situación que ocurrió y que te afectó a tu niño y a ti. Entonces el Espíritu Santo también me ponía que yo no tenía que involucrar este ministerio, este llamado, con darle como vitrina o importancia a personas que ya Dios había derrotado, que lo que ellos pretendían era que yo me desgastara, que gastara mi tiempo que debería estar haciendo las prédicas, que me desgastara haciendo una cantidad de cosas fuera del ministerio para perder el tiempo. Entonces el Espíritu Santo también me ministró, me dijo a mi corazón, no vas a utilizar tu llamamiento ni tus canales de televisión para darles vitrina a ellos, porque ellos ya están derrotados, aunque se crean fuertes y aunque crean que todavía están vigentes y que todavía pueden y que todavía hacen. El Señor me dijo, ya están derrotados, la victoria yo te la di hace mucho tiempo,
así que tú no te vas a involucrar más ni vas a involucrar el ministerio, porque este ministerio el Señor me lo entregó y es un ministerio limpio espiritualmente, y el Señor, mi Padre Celestial, lo que me dejó bien claro durante estos días, porque esa prédica se estrenó el sábado pasado, me dijo a mi corazón: no te vas a involucrar más, ni tu canal va a estar involucrado en eso, para que ellos no se sientan importantes, y como que tú estás desgastando tu canal, dándoles a ellos como valor, dándoles como importancia, dándoles como que tú estás desgastándote en eso. Bueno, entonces lo dejaba claro el Espíritu Santo en mi corazón, y con estas personas que son gente muy poderosa, que viven en la ciudad de Bogotá, que ellos tienen pues ya un manejo ya más directo con la situación, pues ellos me decían que ellos saben la verdad de todo y que yo no intervenga más en estas cosas. Esto lo hicieron varias personas que se acercaron, me buscaron, y estoy agradecida con mi Padre Celestial, porque definitivamente Él pone ángeles y Él pone personas que son como enviados de Él para ayudarnos. También les recuerdo que yo no estoy sola como mujer, no soy una mujer que estoy, digamos que me abandonaron o que me dejaron y que yo me quedé como una personita sin nadie, sino que a mi alrededor hay mucha gente, y gente pues que está muy bien dateada con el tema de lo que ocurrió. Así que para la gloria de Dios esto lo digo. También estuve el fin de semana, precisamente después de que salió la prédica, ministrándome con personas de mucho poder en la palabra, y vieron también la prédica, me dieron sus conceptos y me dijeron: Patti, tú tienes una cabeza muy bien puesta, eres una mujer muy equilibrada y muy inteligente. También me recomendaban, me decían: no los tengas a ellos en cuenta ni les des importancia, porque eso es lo que quieren. Lo que quieren es reírse de ti, burlarse de ti, que tú te conviertas como en motivo de risa, para que se desacredite el ministerio que Dios te ha dado. Entonces, basada ya en toda esa guía que tuve, no solamente el Espíritu Santo, de esas personas que me buscaron, que son bastantes, no son una o dos, sino que son muchas personas que están, como se dice, ellos sí saben la verdad de todo y están dispuestos a hablar si es necesario. Así que me dijeron mis familiares también, sobre todo mi mamá, que es una mujer muy equilibrada, una mujer de mucha sabiduría, me dijo: tú eres una mujer mentalmente muy bien puesta. Entonces me dijo: déjalos, deje eso, porque los ojos de Dios son grandes y gigantes y Él lo está viendo todo. Bueno, entonces ya teniendo esto como una claridad para personas que quedaron como un poco sorprendidas de algunas cosas, ese mismo día también se activaron otra vez los enemigos en la zona, en el territorio, y constantemente estaban hablando cosas, como quien dice: otra vez vinimos a molestarte, otra vez vinimos a hostigarte. Así que esta es como una lucha que no es mía, sino que es del Espíritu Santo, que Él ya nos declaró a mi hijo y a mí en victoria, y a todos los que me han ayudado yo les bendigo y les agradezco por todo. Yo no estoy ni en peligro, ni estamos asustados, ni estamos intimidados, ni es que yo cometí ningún delito ni pecado, así como para que la gente haga todo esto, sino que es a causa de los celos que hay con respecto al ministerio. Hay celos y motivaciones muy personales de cada una de esas personas. Hay rabia, hay envidia, porque la que dirige directamente todo este asunto es una mujer que me tiene muchísima rabia, envidia. Ella quisiera ser como yo, entonces la rabia y la envidia que ella tiene la lleva a pronunciarse de esa manera y a usar gente para que la apoyen y le ayuden, como yo lo dije en esa prédica, la primera y segunda parte. Yo lo voy a dejar así hasta el día de hoy. No voy a volver a utilizar mi canal que Dios me entregó, que ha sido un ministerio muy poderoso, porque como ustedes lo saben, nosotros en el transcurso de los años vamos haciendo un sondeo
periodístico, vamos preguntándole a las personas cómo les parece lo que hacemos. Yo siempre le pregunto a mi familia en qué estoy fallando, si estoy diciendo algo fuera de lugar, si yo estoy, digamos, desenfocada o ven ellos en mí, me dicen no, muy lindo todo, eres una mujer que eres muy bien preparada, predicas muy bonito. Entonces yo siempre estoy poniendo en balance como para que ustedes no piensen que es que soy sola y que nadie está alrededor mío. La gloria es para Dios, que Él nos ha dado mucha gracia, mucho favor, la gente nos ama, nos quiere, nosotros queremos a mucha gente, oramos por esas personas y bueno, seguimos hacia adelante, seguimos orando y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Simplemente hoy le digo a todas esas personas que están muy atentas de nuestro contenido, nosotros le vamos a hacer ya un alto a esa historia, porque el Espíritu Santo ya llamó la atención de que el ministerio no es para debates, que mi ministerio no está basado en debates jurídicos, ni en casos, ni juicios, ni cosas por el estilo, sino que mi llamado va basado hacia la palabra profética, ministrar el corazón de las personas, ayudarlas a crecer espiritualmente, y ese es el llamamiento que el Señor me dio. Próximamente voy a estar nuevamente cantando, porque personas también me han dicho: Pati, no te hemos vuelto a ver cantar, ¿por qué no has vuelto a cantar? Yo lo voy a hacer en algún momentico, cuando ya tengamos otras cosas organizadas. Por el momento, como les había dicho antes, este formato de prédicas lo cambiamos este año. La gente pues está contenta porque han habido muchos momentos de ministración en la palabra de este año. Y bueno, yo voy fluyendo como el Espíritu Santo me ponga en mi corazón. Quiero también aprovechar este pequeño paréntesis que estoy haciendo para decirle a todas esas personas que de alguna manera se sienten como en enemistad hacia mí. Yo las perdono, porque así como Jesús perdonó a los que le hicieron daño en la cruz, cuando Él resucitó los volvió a ver. Yo no soy Jesús, yo soy un ser humano común y corriente. Soy una mujer de Dios que Él rescató y me usa grandemente para su gloria. También me ponía al Señor: bueno, di en público que tú los perdonas para que su alma repose, porque ellos no tienen calma ni reposo en sus almas y están como el mar tormentoso. Dice la Biblia que los que son malos, los malvados o perversos, son como el mar que va y viene botando basura, escombros, agua sucia. Ellos no tienen paz, es una vida en tormento. Entonces el Señor me hablaba también esto, todo lo que yo les hablo, lo hablo con la sinceridad, porque como estas prédicas la ven también profetas, pastores, doctoras, doctores, psicólogos, psiquiatras, médicos, ustedes lo saben, fisioterapeutas, las ven jueces, las ven también personas de todas las profesiones. Estas prédicas también están tamizadas, o sea, están bien como filtradas por personas maduras espiritualmente, que tienen ya un nivel muy alto, más que yo en el ministerio. Así que yo no estoy aquí como en un barco sola, sino que yo tengo mucha gente a mi alrededor. Así que lo dejo claro para que haya claridad, tranquilidad en sus corazones, de que yo no estoy en un tono de pelea con nadie. Mi alma está en paz, yo tengo paz y tranquilidad en mi corazón. Hay unos asuntos que estoy resolviendo con respecto a varias cositas ministerialmente, nuevos cambios muy grandes que vendrán y ustedes ya los van a ver. Así que bueno, todo es para la gloria de Dios, y creo que a todas esas personas aprovecho, hoy es un tiempo como que Dios pone diferente, aprovecho para darle las gracias a unas personas que fueron como personas claves en Bogotá, que me ayudaron a levantarme espiritual y ministerialmente, que me ministraron mucho con la palabra, fueron muy amorosas y amorosos conmigo en el ministerio, para que yo pudiera ser liberada de muchas cosas, de ese pasado, de esa situación dura. Me liberaron de muchas cosas para que en mí no quedara incidiendo eso.
Realmente mi hijo y yo sabemos muchas cosas y las podemos contar y bueno, saldría a la luz completamente la verdad de lo que realmente pasó, porque es que hay cosas que no se han dicho y entonces hay una mitad como que está perdida. Esa verdad no está perdida para nosotros, sino para la gente que no sabe verdaderamente qué pasó. Pero por ejemplo, si mi hijo y yo contáramos toda la verdad, se desarmaría todo este gran problema que realmente está ahí como incidiendo, porque todavía hay cosas que no hemos dicho y entonces no se han desarmado totalmente estas, digamos, situaciones conflictivas de la parte de allá. Yo realmente sí quiero dejar todo eso en las manos de Dios, pero estando atenta de que yo también tengo derechos y los de mi hijo también los voy a hacer valer si es necesario. Entonces el Señor también me ponía que las personas estaban tejiendo como una historia que le faltan pedazos. Así que estas personas que se acercaron a mí, que me buscaron, yo no las busqué, me buscaron, me dijeron, nosotros sabemos qué pasó y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces déjalo todo tú, no te involucres más, no te involucres más, tú desde a la distancia, déjanos a nosotros que vamos a hacer lo que hay que hacer. Entonces dejo claridad de que a mi alrededor hay personas que oran bastante por el ministerio y no solamente que oran, sino que también nos cubren y aman el ministerio, lo valoran mucho, lo respetan y por ende, porque ellos ven una sinceridad que hay en el ministerio. Yo no soy perfecta, yo tengo muchos errores, pero he tratado cada día de hacer que en mí fluya una mejor mujer. Mi familia lo sabe porque mi familia me conoce bien. Ellos sí pueden dar testimonio de mí, quién soy yo. Ustedes que me conocen desde allá, pues ven lo poco que alcanzan aquí. Pero cuando las personas que me conocen físicamente, pues ellos realmente sí saben quién soy yo. Así que bueno, lo dejamos así, porque pues eso era todo lo que tenía que decirles antes de esta prédica, que va muy cogida de la mano con lo que voy a hablar. Hoy vamos a tener un tema. ¿Qué es ministrar? Esto que acabé de hablar es una ministración y vamos a entender qué es ministrar. Ministrar significa dar, entregar, servir a otras personas con la palabra, ministrarlas con una oración, ministrarles el mensaje profético, ministrarlas de manera, digamos, con una ayuda. Jesús ministraba a las personas con la palabra, pero las ministraba con comida, les ayudaba también y les ministraba sanidad. ¿Qué es la administración? Es sanidad, es dar, entregar. Porque hoy voy a hablar de esto, porque precisamente hemos visto que mucha gente es nueva y no sabe qué es una administración. Entonces yo quiero ir dejando una claridad bastante fuerte aquí con respecto a cuando nosotros digamos prédicas con ministración, significa que es algo potente que va dirigido hacia un cambio y una transformación que el Espíritu Santo está haciendo a través de mi boca y hablando a la audiencia. Entonces, el llamado de Jesús, ¿a qué vino Jesús a la tierra? En Isaías capítulo 61 nos habla claramente a qué vino Jesús a la tierra. Isaías 61. Anuncio de la salvación de Israel. Donde dice anuncio, significa como una buena noticia. Dice, el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria
y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Gente de otras naciones vendrá a cuidar los rebaños, los campos y las viñas de ustedes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Dios le dijo, o Dios dijo, yo el único Dios amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Sus descendientes serán famosos entre todas las naciones. Cuando la gente los vea, dirá, son un pueblo bendecido por Dios. Esa es la promesa que Dios nos hace. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A hacer todo esto en nuestras vidas. Él vino a reconciliar al ser humano con Dios. Él vino a restaurar, Él vino a liberar, Él vino a sanar, Él vino a consolar, Él vino a entregarnos riquezas espirituales. Realmente para eso vino Jesús a la tierra. El nombre Jesús realmente en hebreo significa Yeshua HaMashiach, que significa Jesucristo el Salvador. Entonces nosotros estamos hoy aquí en esta ministración. Ha sido un tiempo maravilloso. Yo siento mucha presencia del Espíritu Santo hoy durante toda esta misión y siento que el Espíritu Santo va a ministrar mucho este año a través de este ministerio. El llamado de Jesús, a que vino Él a la tierra, vino a sanar los cuerpos, a liberar a los endemoniados, a levantar a los que estaban caídos o débiles, a dar fuerzas al que ya se quería dar por vencido en la vida cristiana o en su fe, a enriquecernos espiritualmente, es decir, a darnos todo aquello que el enemigo nos robó, porque recordemos que el diablo nos robó la paz, nos robó la sanidad física o del cuerpo, nos robó las finanzas, nos robó la presencia o la comunión con Dios. El enemigo vino a robar muchas cosas y Jesucristo vino a quitárselas al diablo y volverlas a entregar, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Voy a remojar aquí un poquito la palabra. Capuchino de vainilla. ¿Cuándo ministramos? Ministramos cuando hay una necesidad, cuando somos guiados por el Espíritu Santo a ministrar. Por ejemplo, me doy cuenta que muchas veces, por ejemplo, normalmente cuando yo hablo con mis amistades, que son muy poquitas, porque soy muy selectiva con la gente que esté a mi alrededor por todo lo que ya ha pasado, me doy cuenta que, por ejemplo, el Espíritu Santo pone en mi cabeza, en mi mente y en mi corazón que, por ejemplo, yo tengo que ministrar una palabra en determinado momento a una persona. Y Dios pone la palabra, no siempre. Ustedes lo ven, yo a veces fluyo mucho en muchas cosas, pero no siempre estoy profetizando. El profeta verdaderamente de Dios habla cuando tiene que hablar de parte de Dios, pero no es a toda hora dando, no, es por momentos que Dios pone así. Entonces, por ejemplo, esta semana, cualquier día de que tú veas esta prédica, no, pues para ti será no sé qué día, porque cuando veas esta predicación pueden haber pasado meses, pero el Señor me dio palabra para ministrar a alguien que es muy importante para mí. Y en ese momento empezó a fluir el Espíritu Santo y el Señor comenzó a hablar a través de mí. Y la persona trataba como de interrumpir.
Y yo le decía, por favor déjame ministrarte, porque hoy es el día donde te voy a ministrar la palabra y no quiero que me interrumpas, porque nosotros sabemos que cuando la gente se le está ministrando una palabra de rompimiento, donde Dios está descubriendo cosas, la gente se inquieta y comienza como a hacer otras cosas para cortar el fluir. Entonces esa administración fue difícil porque estaba hablando con la persona y la persona me cortaba, es decir, me interrumpía, hablaba otras cosas. Estaba nerviosa porque Dios estaba desmantelando una historia de muchos años en la vida de esa persona, y esa persona no quiere renunciar a ese pasado. Entonces le dije, por favor déjame hablar para que el fluir del Espíritu Santo no se corte. Y la persona me dijo, bueno, vamos a hablar. Después tuvimos que hacer un corte y volver a retomar la conversación, y la persona me dijo, no hagamos otra cosa diferente, solamente tomemos un refrigerio y volvamos a hablar. Estaba ya expectante de lo que Dios le estaba hablando a su corazón y me dijo, gracias, usted tiene toda la razón de lo que me está hablando. Esa es una administración que viene del Espíritu Santo cuando el Señor nos pone, digamos, aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Vas a hablar con esta persona, le vas a contar esta historia, esta prédica o esta parábola, y la vas a llevar a través de esta historia, parábola o testimonio a lo que yo le voy a hablar. Y así fue. Eso se llama una administración. Las personas que me conocen físicamente, que están más cerquita a mí, lo saben, que a veces Dios me usa mucho para hablar, pero es contundente y no es mucho hablar, sino por decir algo, yo te puedo hablar un día, pero pueden pasar mucho tiempo sin que te hable nada, porque Dios no nos cansa. Él no es repetitivo, porque todo lo que es repetitivo y constante cansa. Entonces, cuando ministramos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hacerlo como fui guiada para ministrar a esa persona. Eso se llama una ministración, significa darle a una persona una palabra, un mensaje de consuelo, de exhortación, de ánimo, como el Espíritu Santo lo ponga, para que esa persona reciba de parte de Dios. ¿Qué necesita la humanidad? La humanidad no necesita tantos políticos, la humanidad necesita más predicadores que ministren la palabra de Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es un don? En segundo lugar, el primero punto es cuando ministramos, cuándo, en qué momento, cuando hay una necesidad y cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Todas estas prédicas que hago en el tiempo en que estoy grabando son guiadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me pone el día y la hora en que vamos a grabar. Nosotros grabamos en muchas partes, nosotros nos desplazamos a muchos lugares a grabar. Grabamos en lugares públicos, abiertos al público, o en lugares, digamos, internamente, en estudios de grabación o en lugares donde Dios nos ponga que vamos a grabar. Él es el que nos guía. ¿Qué es un don? Un don es un regalo de Dios. Es como el don de la palabra. Mi mamá me decía en estos días, hija, tú naciste para esto que haces, porque ya ve las prédicas. Entonces le mostraba las prédicas y me decía, tú naciste para eso. Ese es tu don, ese es tu regalo. Tú eres muy buena en lo que estás haciendo. Eso es un regalo, se llama don, regalo, capacidad, habilidad. Estos dones solamente Dios los da. Por ejemplo, el don de hablar en público. No toda la gente tiene ese regalo de Dios. Hay gente que habla en público pero no fluye nada, y la gente siente como carga, como cansancio, como aburrición, y como que por qué está hablando ahí, o esta por qué está ahí hablando. No tiene el regalo de la palabra, el don de la palabra. Otros tienen el don de la sabiduría. En estos días el Espíritu Santo, hace varios meses, me habló de una persona, es una señora, y ella es una mujer que aprecio bastante, y el Padre Eterno me dijo puntualmente en el 2021, el año pasado, me dijo, dile a ella o dile a su hijo que
que le dé el mensaje a ella, que ella tiene el don de la sabiduría. Entonces hoy se lo comparto, si me está viendo a través de estas prédicas, Dios te dice que tú tienes el don de la sabiduría, por eso has podido guiar a tu hijo con sabiduría. ¿Quiénes pueden entonces ministrar? Entonces, en tercer lugar, ¿quiénes pueden ministrar? Los que han sido libres ya han sido libertados. Los que han pasado por procesos de pureza sexual, pureza económica, pureza ministerial, pureza mental, pureza del corazón, que han sido libertados. Una persona en una prisión no puede ministrar con libertad. Una persona que está cautiva por demonios, por espíritus, por influencias, no puede ministrar, porque no es una persona que esté libre. Y entonces un esclavo o una persona encerrada o cautiva no puede ministrarle libertad a otros cautivos. Tiene que ser una persona que haya sido libertada para que liberte a otros. Entonces, cuando una persona, digamos, no todos pueden ministrar la palabra. El ministerio de Dios no se los entregó a todos. Todas las personas no pueden predicar, todas las personas no pueden cantar o adorar, todas las personas no pueden sanar, todas las personas no pueden profetizar. La Biblia lo dice, no todos fueron llamados a ser profetas, no todos fueron llamados maestros, no todos fueron llamados pastores, no todos fueron llamados evangelistas, sino que Dios hizo como una repartición a cada persona de lo que Él quiso darle a cada persona. A personas les dio mucho, les dio la habilidad de la voz, les dio la habilidad del canto, les dio la habilidad de tener una capacidad espiritual para comprender y enseñar la Biblia o la palabra de Dios. Dones, se llama regalos. Así que, ¿quién puede ministrar? ¿Quién puede ir a liberar a un cautivo? Una persona que ya esté libre. ¿Por qué? Porque si una persona está cautiva o endemoniada y va y ministra a otros endemoniados, los demonios que están en la otra persona se le meten a la que está ministrando. Esto es supremamente muy delicado, por eso gente no se puede meter a liberar a personas. ¿Por qué? Porque lo que esté en la otra persona, que sean las potestades demoníacas, salen, pero se le meten a la persona que está ministrando la palabra. Por eso vemos una historia en la Biblia, tú la puedes buscar, cuando unos quisieron imitar el ministerio de los apóstoles y liberar también a los endemoniados. Y dice esa historia que en este momento no la tengo anotado, a veces fluyo con cosas que el Espíritu Santo me va poniendo, y dice la Biblia que ellos quisieron hacer el ministerio de liberación como lo hacían los apóstoles. Ellos miraron a los apóstoles cómo fluían y ellos dijeron, lo vamos a hacer también y vamos a utilizar el nombre de Jesús para liberar a esos endemoniados. Y dice la Biblia que esos demonios, que realmente no los puedes ver físicamente, pero ¿cómo los puedes ver? ¿Cómo actúan a través de las personas? Dicen que esas personas que estaban recibiendo aparentemente la liberación se fueron contra los que los estaban liberando y les quitaron la ropa, los despelucaron, como se dice, los volvieron, como se dice, añicos, y los dejaron heridos, sin heridos, los golpearon, les sacaron sangre, los reventaron, les rompieron las ropas y los hicieron salir corriendo. ¿Por qué? Porque nadie se puede meter a liberar a un demonio cuando la misma persona está endemoniada, porque un demonio no puede sacar a otro demonio, y es por eso que gente que se ha metido en la liberación, tú los ves y son la gente que está más endemoniada que los mismos endemoniados. ¿Por qué? Porque ellos no estaban bien delante de Dios y usaron el nombre de Jesús en vano, sin la autoridad puesta por Dios, porque Dios es el que saca al demonio. Jesucristo, realmente el nombre de Jesús es el que expulsa al espíritu demoníaco. Pero si la persona que está administrando la liberación está en pecado, si tiene asuntos no resueltos, si tiene deudas, si es una persona tramposa, si es una persona mentirosa, si es una persona adúltera o es una persona fornicaria, si es una persona que es mal testimonio en su hogar,
si es una persona que tiene una doble vida, la que está en la iglesia y la que está en el mundo. Y los demonios sí lo saben, porque ellos saben quién está en santidad y quién está en pecado. Entonces, cuando una persona está en pecado, pecado significa desobediencia, entonces los demonios sí saben quién está en pecado y qué hacen, se van en contra, se llama retaliación. La retaliación es cuando se devuelve el ataque al que está atacando, retaliación. Esto es muy delicado, por eso recuerdo que hace varios años Dios me ha usado para liberar mujeres, personas. Nosotras las mujeres no debemos ministrar a un hombre a solas, o decirle venga yo lo libero en mi casa, o venga lo libero en mi oficina, o venga lo libero hacer una cita aparte con esa persona e irse a liberarlo sola. No, la mujer tiene que tener un grupo de personas, y Dios las llamó a la liberación. Ella tiene que estar rodeada por 1, 2 o 3 anillos de personas que la cubran en oración para ella ministrar esa liberación a una sola persona. Entonces, digamos que cuando una mujer va a ministrar a un hombre, ella tiene que estar con más personas alrededor que estén como testigos de que ella está ministrando frente a todos. No puede ser un ministerio por allá escondido donde ella está sola con el hombre, porque por eso han caído personas en fornicación y en adulterio. Eso se llama desorden ministerial. Entonces, cuando hay una ministración, es porque la persona, número 1, fue llamada al ministerio de la liberación. Dios a cada persona le puso una porción, la porción que le corresponde a cada persona de ser liberar o hacer liberaciones, mejor la palabra. Personas les dio ser profetas, hablar de parte de Dios. Este labial que estoy usando se pega un poquito, entonces ya sabemos que esa calidad de labial no sirve para estas producciones, yo lo expliqué. Bueno, entonces, retomando acá, los que ya han sido libres. El cautivo no puede ministrar al cautivo, ni liberar al que está cautivo, porque el que libera todavía está en cautividad. Entonces, Dios es un Dios de orden. ¿Quiénes pueden liberar o quiénes pueden ministrar? Los que Dios llamó. Dios llamó a unas personas a ese ministerio. Por ejemplo, Dios me usa a mí como profeta. Yo hablo de parte de Dios. Me da interpretación de lenguas cuando las personas están hablando en lenguas divinas, que son angelicales, o sea, en lenguas del cielo, como idiomas que yo nunca he estudiado, pero Dios me da la interpretación de esas lenguas. Se llama lenguaje espiritual. Me da eso, me da la facultad de ministrar a través de la alabanza, y me ha dado la facultad de enseñar. Ese ha sido como mi don desde muy joven: enseñar, ser profesora, instructora, estar en todo lo que sea capacitación. Entonces, digamos que eso fue lo que Dios me entregó a mí. Como hay personas alrededor, a veces se activan animalitos que los traen a estar alrededor de nosotros escuchando la prédica. Entonces, nosotros entendemos ya todo eso. Voy a explicar en una prédica qué simbolizan los animales espiritualmente. Entonces, los que Dios llama. Si una persona no fue llamada al ministerio de la liberación o al servicio de liberar a otros, si se mete, va a ser destruida, porque Dios no la va a respaldar. Dios no le dijo, te llamé. Es, por ejemplo, como una persona que entra a una empresa y estudió, por decir una profesión, estudió arquitectura, y se meta a ser médico. No estudió para ser médico. Está en el lugar equivocado, como la casita roja de la vivienda, que era un banco que decía su pauta comercial. Usted está en el lugar equivocado. Es lo mismo. Si una persona estudió para una profesión y se pone a hacer otra que no es la que Dios le puso ni lo llamó para eso, está en el lugar equivocado. Y hay mucha gente en las iglesias cristianas que están en el lugar equivocado, sirviendo en lo que Dios no los llamó, cantando cuando no tienen voz, predicando cuando no tienen el fluir del Espíritu Santo, ni la gracia ni el favor de Dios para fluir como predicadores.
están en ministerios de liberación cuando Dios no los llamó ahí, están en diferentes ministerios, servicios en la iglesia que Dios no los puso, ellos se autollamaron en esos servicios y por eso hay fracaso. Entonces, ¿quiénes pueden ministrar? Los que hayan sido llamados por Dios. Por ejemplo, los apóstoles fueron llamados por Jesús y Jesús les dijo, vayan, hagan todo lo que ustedes me han visto que yo hago, o sea, liberen, sanen, restauren, prediquen, evangelicen, hagan lo que yo les enseñaba a hacer. Les dijo que lo hicieran, les asignó, les dio como una, esto se llama una asignatura, les dio un llamado, les dio una misión en ese caso. Número 4, ¿cómo se ministra una persona? Con la guía del Espíritu Santo. Porque no todas las predicaciones ni todas las ministraciones son del Espíritu Santo. Hay ministraciones que tienen como objetivo el dinero, la motivación y el fondo y el más trasfondo es la plata. Entonces personas dicen, no, es que Dios me está poniendo que yo te diga esta palabra, pero no es el Señor, no es Dios, no es el Espíritu Santo, es que tú quieres por medio de esa palabra manipular, como lo vimos en la Biblia. El brujo Simón quería manipular a los demás con la brujería y la hechicería y la magia, y le dijo a los apóstoles, véndame más poder de ese que ustedes tienen, pero no era para él volverse a Dios y arrepentirse de la brujería y las artes mágicas que él hacía, no, era para, él quería mezclar la brujería con lo espiritual. ¿Para qué? Para tener más seguidores. Y el apóstol le dijo, que tu dinero muera contigo, porque has querido comprar lo que es un regalo de Dios. Entonces, pues sí, porque en las iglesias cristianas ya prenden velas, que es la nueva era, es esotérico. Hay iglesias que tienen una cruz gigante y uno dice, ¿por qué esa cruz tan gigante? Están aliados con el ecumenismo, que es la religión católica también. Uno ve que en las iglesias cristianas ponen objetos, símbolos de muchas cosas, y uno dice, ¿esto qué significa? Son cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ellos todavía no le han entregado su corazón realmente a Dios, sino que ellos, para atraer gente, ponen la cruz. Toda la gente que ve una cruz dice, es Dios. No, todas las cruces no significan Dios, porque esa misma cruz así, si tú la pones así, es la cruz del anticristo. Entonces hay que saber interpretar para qué tienen esa cruz ahí. Las velas, Dios no necesita luz, porque dice la Biblia que Él vive en medio de la luz, Él es la luz misma, entonces Él no necesita que lo alumbremos. Él no necesita artificios, Él no necesita magia, Él no necesita inciensos, Él no necesita olores especiales, como en algunas iglesias que a través de los motores del aire acondicionado lanzan esencias esotéricas y esencias de olores para que la gente quede como en un encantamiento, como en una hechicería, así es. Entonces, ¿cómo se ministra una persona? Con la guía del Espíritu Santo y un testimonio propio. Yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Yo no puedo hablar de lo que a mí nunca me ha pasado. Yo no puedo darte un consejo de un matrimonio roto o una relación de pareja rota si no es que yo ya la viví. Yo no te puedo hablar de santidad sexual si no es que yo ya la pasé o ya viví o ya estoy en santidad sexual. Yo no te puedo hablar de vivir por fe si no es porque yo ya viví por fe. ¿Qué es vivir por fe? Sin nada, sin dinero y sin trabajo y sin nada. No porque yo sea ociosa. Yo soy una mujer muy productiva para la gloria de Dios. Yo trabajo en mis propios emprendimientos y tengo mis propios horarios. Siempre me ha gustado ser autónoma, independiente, siempre. Yo he trabajado en empresas, he trabajado cumpliendo horarios, pero la tengo bien clara que lo que a mí me interesa es lo propio, mi propia firma, mi propio emprendimiento, mi propio tiempo, ser mi propia jefe. Entonces, digamos que en ese caso, digamos una persona que no puede ministrar el dolor de una muerte de una persona si no es porque se le ha muerto algún hijo, algún pariente. Es decir, nuestro testimonio ministra a los demás.
No es lo mismo hablar que mostrar. No es lo mismo decir yo hice o yo soy, que la gente observe y vea tu proceso, tu cambio, tu transformación, porque la gente no necesita tanta palabra. Las personas lo que necesitan es, necesitan estar bien convencidos de que lo que tú estás diciendo es verdad, no que solamente son palabras, como se dice, vacías, sino que hay un contenido en ese mensaje. Entonces, ¿cómo ministramos con el testimonio? Por eso mucha gente le gusta mucho los programas de testimonio. ¿Cuáles son los programas más controversiales? ¿Cuáles son los programas más vistos? Los que son de testimonios. Por ejemplo, por ahí hay un programa, yo no me lo veo, no me llama la atención, pero sé que mucha gente lo ve. El programa de una doctora que se llama Caso Cerrado, que es una jueza. Y los testimonios que hay ahí pues son controversiales, son duros, son fuertes, y a la gente le gusta mucho ese tipo de temas. Todo lo que sea chisme, todo lo que sea que a alguien le esté pasando algo, la gente le llama muchísimo la atención. Cuando yo hablo algo que es como fuerte y controversial y la gente le gusta mucho el chisme, y eso como que les causa un morbo, se llama... lo mismo que hacen los periodistas cuando buscan una noticia que sea bien fuerte, bien controversial, que cree bastante conflicto entre las partes. Ellos buscan ese tipo de noticias, todo lo que sea controversial. Entonces, por ejemplo, un programa de televisión o un ministerio que sea controversial, donde haya pelea, donde haya conflicto, donde haya... temas fuertes, a la gente le gusta mucho. Por eso el día que se estrenó la prédica No pelees en tus fuerzas, la parte 1 y 2, la gente que chismosa estuvo pendiente, no se perdió nada, y eso miraba y volvía a mirar la prédica, como quien dice, a extraer lo máximo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mucho el chisme. Una cosa es una persona madura que escucha y durante la prédica ve que esa ministra, que esa predicadora está en un problema o está pasando una dificultad, se pone a orar en ese mismo momento mientras escucha, ministra la palabra de que Dios la va a cubrir, que Dios la va a libertar a ella, que el Señor le va a dar victoria. Además, los chismosos no, los chismosos lo que hacen es, ay, mire lo que dijo, y ellos se mueren de la risa, carcajadas. Yo siempre he pensado que cuando una persona se ríe a tanto volumen y habla tan duro y discute y sobre todo hablan duro y vociferan mucho, son personas que tienen muchos vacíos en el corazón, son personas que tienen baja autoestima, son personas que no tienen un norte, y por eso les causa tanta risa la desgracia de los demás. Y por eso es que esos programas que son controversiales, de pleito, de pelea, de testimonios, que a aquella mujer le pasó esto, que a aquel hombre le pasó esto, a la gente le gusta mucho el chisme, le gusta mucho el morbo. El morbo es como el sufrimiento ajeno, les gusta, pero la gente madura, la gente verdaderamente de Dios, esto los lleva a la oración. Entonces, ¿cómo se ministra una persona? Con la guía del Espíritu Santo y con el testimonio propio. Yo soy un testimonio de vida, y cuando Dios me pone a hablar mi testimonio, yo lo hablo. No a manera de chisme, lo hablo como testimonio, porque la gente ve el antes y el después. No fue que yo me quedé en el antes, sino que yo evolucioné y cambié. Este año yo me siento muy cambiada y muy diferente a como yo estaba hace muchos años atrás. Y a mí me gusta y estoy feliz por eso, estoy demasiado feliz con lo que Dios ha hecho en mí, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel ministerial. Estoy muy agradecida con mi Padre Celestial. Número 5, el ministerio de Jesús. ¿Qué hacía el ministerio de Jesús? Todo el tiempo ministraba la palabra, la sanidad, el consejo, el amor, la liberación, la justicia, mediar por los inocentes, que son los niños, mediar por las mujeres solas, que son las viudas, mediar por los indefensos, por los menos favorecidos, por los pobres. Él lo que hacía era eso, ser como un juez mediador
para que no hubieran injusticias. Jesús todo el tiempo ministraba, hasta cuando dormía ministraba a los apóstoles porque su paz se reflejaba en su rostro totalmente. Él ministraba con su vida propia, lo que él vivía el día a día. Los apóstoles lo podían mirar, todo lo que él hacía, cómo se levantaba, cómo caminaba, cómo hablaba con las mujeres, cómo hablaba con los niños, cómo hablaba con las personas. Él era un testimonio todo el tiempo de vida. Él ministraba con su propia vida. Por eso ser cristiano significa ser como parte de como pequeños Cristos caminando aquí en la tierra, es decir, como tener una vida muy parecida a la de Jesús aquí en la tierra. Por eso nos llamamos cristianos. Él servía sin intereses egoístas, egocéntricos y personales. Es decir, cuando hablamos de estos temas se llaman intereses personales. Es decir, ¿por qué predicas? Para que te vean. ¿Por qué predicas? Por la plata. ¿Por qué predicas? Porque tienes una competencia con otro ministerio o con otras personas que les quieres demostrar que tú también puedes. Porque cantas, porque estás rivalizando con otra persona que sí canta bien y tú quieres, cantas horrible, pero cantas para que otros te escuchen y como rivalizar. No es tu lugar, pero ahí estás, haciendo el oso. Porque sirves en la iglesia, porque haces lo que haces, porque dices lo que dices. O sea, las motivaciones. ¿Qué es una motivación? Es ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Sí? Por ejemplo, yo ministro la palabra de Dios porque amo al Señor, desinteresadamente. Yo no espero nada a cambio de nada, pero he visto cómo personas me han honrado este año con muchos regalos. Yo no los pido, me sorprende, me dicen: Pati, mira esto para ti. Pati, mira, y este año he visto mucho, me han dado muchos regalos que yo no pedí. Y la gente me abraza y se siente ese aprecio, pero de la gente sincera. No todos son sinceros. La gente que no es sincera yo lo puedo sentir. Yo tengo poquitas amistades. Ya hace unos años Dios podó, quitó todo lo que era falso en mi vida y alrededor. Y entre eso quitó mucha gente. Yo me quedé sin, prácticamente las amistades que tengo son gente muy poderosa en la palabra de Dios. Son gente fuerte ministerialmente, son mis amistades, hombres y mujeres. Y otras poquitas personas que Dios me muestra sus corazones sinceros. Entonces el ministerio de Jesús era desinteresado, no tenía él necesidad de pedir nada porque él le sobraba de todo. ¿Quiénes no pueden ministrar? Esta es la parte crucial de esta prédica. ¿Quiénes no pueden estar en el ministerio? ¿Quiénes no pueden servir? ¿Quiénes no pueden ayudar a los demás? ¿Quiénes no pueden estar en un servicio para Dios? Número 1, una persona que no está arrepentida. Una persona que no está arrepentida es una persona que está rebelde contra el Creador. Y por lo tanto, él es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, no puede servir a Dios, porque un enemigo no va a servir es decir, si una persona no ama a Dios, ¿cómo lo va a servir si no lo ama? Un enemigo está en contra. Entonces, una persona que no está arrepentida no puede servir, no puede ministrar, no puede estar en la iglesia, no puede servir en nada, porque entonces eso sería contradictorio. Es como decir que el diablo va a servir a Dios. Eso no tiene lógica. Entonces, ¿quiénes no pueden servir? Una persona que no esté arrepentida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón a Jesucristo para que Él sea el único dueño, Señor, Salvador por la eternidad. Incluye que Él va a gobernar la finanza, la parte sexual, los pensamientos, la boca, lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, todo. Y una persona que no está arrepentida no ha hecho la oración de Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, donde dice: todos pueden ser salvos.
Si tú no has hecho esa oración, pero estás en un ministerio, tú te estás engañando y estás engañando a las demás personas, porque tú no eres una nueva criatura en Jesucristo. Este ministerio se llama una nueva vida en Jesucristo, que significa una persona que nació de nuevo y se cambió y se transformó. Ese es el ministerio. Y este ministerio está basado en Efesios 4, para que sepas. Entonces, si una persona no es creyente, no es cristiana, no está arrepentida, no puede servir en nada que esté dentro de la iglesia ni para Dios, porque es un enemigo. ¿Quiénes no pueden servir? Una persona que está en pecado. No es que pecó en el pasado, sino que está pecando en lo presente y no tiene intención de arrepentirse, ni en el presente ni en el futuro. La persona quiere seguir pecando, pero está en la iglesia sirviendo, en pecado. Esa persona no puede nada ni tocar nada de la iglesia. Esa persona no puede tocar a una persona ni siquiera en su cabeza para decirle nada de parte de Dios. No puede hacer nada porque esa persona está contaminada. Y personas dejan en los púlpitos gente que está en pecado y no arrepentida. No son cristianos, pero ellos pasan al púlpito y predican, no predican, sino que dicen 2 o 3 cosas que se aprendieron en algún texto de Google, o que alguien les dijo que leyera o que dijera, pero no son cristianos, no son hijos de Dios. Hay 2 clases de hijos: los hijos de Dios, nuevas criaturas arrepentidas, Romanos capítulo 10 del 8 al 13, y los hijos del diablo, que su mayor personalidad es la mentira, ¿sí? Que tú los conoces porque son mentirosos desde que se levantan hasta que se acuestan. Estos son los hijos del diablo. Entonces esas personas no pueden ministrar, servir, dar, entregar nada de parte de Dios. Peligros de ministrar sin Dios. Los demonios van a atacar y contraatacar y van a irse en retaliación contra las personas que se atrevan a sacarlos de esos cuerpos que ellos oprimen. Liberación. ¿Qué peligro tiene ministrar sin Dios? Tu muerte va a ser más rápido físicamente y te vas a secar espiritualmente. La persona que está ministrando liberación, palabra profética, está hablando de parte de Dios aparentemente, pero no es Dios que habla a través de él, sino él o ella habla de lo suyo o de lo que ella o él quiere para ganar ventaja de dinero, manipular a la gente, que le entreguen casas, que le entreguen carros, que le entreguen dinero, que les entreguen el sueldo. Ellos hacen se llama un mercadeo espiritual, mercadean la palabra de Dios. Esas personas mueren rápidamente, físicamente mueren, pero antes de morir físicamente, la muerte ya total, se mueren espiritualmente, se van secando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre también va a cosechar. Es decir, va a venir una ruina espiritual. La persona va a quedar como un árbol seco, va a venir una ruina económica, va a venir un descrédito en la familia, porque la familia sí te conoce y ellos saben quién eres tú en lo privado, cómo te comportas cuando cierras la puerta de tu casa, quién eres tú, sin que esté el público, las cámaras, las luces y la acción. Va a venir un descrédito. Descrédito es cuando la gente desmiente lo que tú dices que eres en público. Va a venir entonces una ruptura del hogar, matrimonios destruidos, hijos de pastores en la drogadicción. Hijos de los pastores no quieren saber nada de Dios, no quieren nada que ver con las prédicas, no quieren escuchar nada de Dios, porque el testimonio de su papá y de su mamá, o de las personas que predican y que están 10, esto se llama 7 días, 24 horas, esto se llama 24/7, 24 horas, 7 días a la semana están en la iglesia y su testimonio es horrible, pésimo en casa. Esos hijos que están observando, porque los niños y los jóvenes ven, hablan poco, pero ellos observan todo lo que hacemos y decimos. Cuando ellos ven que es una hipocresía,
Por eso dicen, no quiero tener que ver nada con Dios, ni con su iglesia, ni con la prédica, ni tengo ganas de volver a nada de que sea de Dios. ¿Por qué? Porque los mismos de la casa le dañaron el ministerio a sus propios hijos. Escúchate los testimonios de hijos de pastores y de ministros, cómo están ellos. Muchos de ellos están perdidos. ¿Por qué? Por el mal testimonio de sus padres. ¿Ministramos a quién? A Dios. Lo ministramos con la alabanza. En el texto, ya para finalizar, porque esta prédica está muy ministrativa, como yo se los había dicho. ¿Qué es ministrar? Entonces es servir. Leímos en 1 de Pedro 4:11, si alguno ministra, ministre conforme a Dios. En ministrar también Samuel ministraba a Jehová. ¿Qué es ministrar? Cantaba, alababa y predicaba. Samuel era un niño, un profeta pequeñito. Samuel, Dios llama a un niño desde el vientre, a una niña la llama desde el vientre. Y son niños pequeños, pero son gigantes para Dios en lo espiritual. Y Samuel era un niño pequeño, pero era gigante espiritual porque era profeta. Y él, ¿qué hacía? Ministraba a Dios. ¿Cómo? Con la alabanza, con la adoración, con la escritura, hablando la palabra. Y él adoraba a Dios en su pequeña y corta edad, lo adoraba con todo su corazón, porque en el niño no hay maldad. Yo veo a mi hijo y él es como una ovejita. Yo lo observo mucho a mi hijo y yo digo, Señor, esta inocencia de este niño, que esa es la inocencia que los adultos rompen en los hijos, en los niños. Cuando una persona viola a un niño, le rompe la inocencia. Cuando una persona permite que los niños vean a las parejas teniendo relaciones sexuales y el niño es pequeño, el niño está viendo, y aunque los adultos piensan, él no sabe, él no se acuerda, él no sabe qué estamos haciendo, ese acto sexual delante del niño le está quitando al niño la virginidad de sus ojos, le está pervirtiendo el alma. Porque aunque el niño no entienda en ese momento, lo espiritual sexual de esa pareja está penetrando al niño. Entonces los mismos adultos le quitan la virginidad a sus propios hijos. Se llama quitar inocencia, que es cuando el niño no se le guardó la virginidad de un niño o de una niña, es su regalo de Dios. Cuando el niño y la niña pierden la virginidad, ya son personitas común y corriente. Pero cuando un niño, una niña o a un joven o una jovencita es virgen, todavía es como tiene el regalo de Dios, la pureza. Entonces, ¿cómo ministramos a Dios una vida de santidad? ¿Qué es la santidad? A la gente no le gusta que le hablemos de santidad, le da rabia, dice no diga eso. Santidad significa sin pecado, sin desobediencia, sin ofensas o ofender a Dios. Nosotros ministramos a Dios cuando obedecemos, cuando no estamos pecando con nuestro cuerpo físico sexualmente, cuando no vemos cosas en televisión o en las pantallas o en el teléfono o en los elementos tecnológicos, ver cosas que ofendan al Espíritu Santo, porque Él vive dentro de cada uno de nosotros y Él se aloja en el estómago. Y la persona que ve cosas malas está usando su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo vive, y el Espíritu Santo está ahí, también mirando lo que tú estás mirando, está oyendo lo que tú estás oyendo. Por eso la Biblia dice, ¿no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que esos ojos, esos oídos, esa boca, esa parte íntima sexual es de Dios? ¿No sabes que esas manos son de Dios y que esa mente también es de Dios? Que esos pensamientos también son de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Si yo sé que ver cierto programa, escuchar ciertas cosas me contamina, yo no las debo ni ver ni hacer. Eso se llama vivir una vida de santidad. En estos días visitaba yo tengo muchas amistades lindas, poquitas, es decir, cuando hablo de muchas amistades es durante el tiempo, mucho tiempo, de gente que me quiere mucho y yo quiero también mucho. Y Dios ponía en mi corazón que visitara a una persona que ya es anciana. Las ancianas y los ancianos son como niños, ellos vuelven a ser bebés, hay que cuidarlos, protegerlos,
proveerlos, ayudarlos, comprenderlos, porque ya son personas en un cuerpo viejo, pero vuelven a ser niños. Entonces yo la miraba a la anciana y yo decía, esta anciana, este anciano, eran dos viejitos, este anciano, esta anciana, son dos niños, pero si envejecieron en Dios, son bellos ancianos, son hermosos ancianos. Mi hijo Ezequiel me dice, mami, cuando tú estés, gracias a Dios que tú eres joven y tú eres tan feliz, yo estoy muy contento contigo porque tú eres muy feliz, tú eres muy joven, tú eres muy vital. Él me dice esas cosas, él siempre me dice eso, como que le impacta de mí eso. Y me decía, pero cuando tú estés viejita, y le decía, mi amor, cuando esas viejitas que envejecieron en la santidad con Dios, en pureza con Dios, en amor a Dios, en obediencia a Dios, son hermosos ancianos. Entonces, ¿por qué? Porque declararon una vida para Dios, vivieron una vida en santidad, tuvieron una pareja, sí, pero fue una pareja que duró para toda la vida y hasta que murió.